Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Vamos a sumergirnos en el mundo del amor y las relaciones, pero no de cualquier manera. Hoy vamos a desentrañar qué prefieren en el amor dos de los personajes más queridos de la televisión turca, Serkan y Özge. Si lo han adivinado, vamos a analizar sus personalidades, sus acciones y sus declaraciones para intentar descifrar qué es lo que realmente buscan en una relación, qué valoran más y qué tipo de amor los hace florecer. Sabemos que ambos tienen personalidades muy marcadas, con sus propias fortalezas, debilidades y maneras únicas de ver el mundo, y eso se refleja directamente en sus relaciones amorosas. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de ejemplos, comparaciones y, por supuesto, un poco de especulación divertida. Vamos a recordar escenas clave de sus series, a analizar sus diálogos y a explorar la evolución de sus sentimientos a lo largo del tiempo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Nos encanta tenerte a bordo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus series y personajes favoritos, análisis, teorías y mucho más. Únete a nuestra comunidad. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar los secretos del amor según Serkan y Özge. Empecemos con Serkan. ¿Qué podemos decir de Serkan Bolat? Es el arquetipo del hombre de negocios exitoso, ambicioso, inteligente y aparentemente frío y distante. Su vida gira en torno al trabajo, la eficiencia y el control. Al principio vemos que el amor no es precisamente su prioridad. De hecho, parece que lo ve como una distracción, algo que puede entorpecer sus objetivos profesionales. Su enfoque láser en el éxito profesional lo ha convertido en una figura casi robótica, alguien que calcula cada movimiento y minimiza los riesgos. La espontaneidad y la emoción, elementos vitales del amor, parecen ser ajenos a su mundo estructurado. Sin embargo, bajo esa capa de frialdad y control, se esconde un hombre vulnerable, con un pasado complicado y con una necesidad profunda de conexión. Pero esa necesidad está enterrada bajo capas y capas de defensas que ha construido a lo largo del tiempo para protegerse del dolor. Estas defensas son el resultado de experiencias pasadas, posiblemente traumas infantiles o relaciones fallidas que lo han dejado con una profunda cicatriz emocional. Serkan ha aprendido a asociar la vulnerabilidad con el dolor, y ha construido una fortaleza impenetrable para evitar volver a sufrir. Entonces, ¿qué prefiere Serkan en el amor? Creo que lo que realmente busca es alguien que lo acepte tal como es, con sus imperfecciones y sus miedos. Alguien que no intente cambiarlo, sino que lo impulse a ser una mejor versión de sí mismo. Necesita a alguien que le ofrezca un amor incondicional, un refugio seguro donde pueda bajar la guardia y mostrar su verdadera vulnerabilidad. Serkan anhela un amor que lo vea más allá de su fachada de hombre de negocios implacable, que reconozca la fragilidad que se esconde debajo y que lo ame a pesar de ella. Ese amor ideal sería un puerto seguro en la tormenta, un lugar donde pueda ser auténtico y donde sus miedos no sean juzgados, sino comprendidos y aceptados. Y aquí es donde entra Özge. Özge es todo lo contrario a Serkan en muchos aspectos. Es espontánea, creativa, apasionada y optimista. Tiene una visión del mundo mucho más libre y menos estructurada. Para ella, el amor es algo natural, algo que surge de la conexión genuina y la confianza mutua. Özge es la personificación de la alegría y la vitalidad, una fuerza de la naturaleza que irradia optimismo y esperanza. Su visión del mundo es inherentemente positiva, y cree en la bondad inherente de las personas. Özge prefiere un amor que sea divertido, aventurero y lleno de sorpresas. No le gustan las reglas ni las restricciones. Necesita sentirse libre para ser ella misma, sin tener que ajustarse a las expectativas de los demás. Busca un compañero que la haga reír, que la apoye en sus sueños y que la inspire a ser una persona mejor. Para Özge el amor es sinónimo de libertad y crecimiento personal. Busca una relación que la impulse a explorar nuevas facetas de sí misma, que la motive a perseguir sus pasiones y que la haga sentir viva y plena. Pero aquí está la clave, aunque parezcan opuestos, Serkan y Özge se complementan a la perfección. Serkan necesita la luz y la alegría de Özge para romper con su rigidez y aprender a disfrutar de la vida.
Ozge necesita la estabilidad y la determinación de Serkan para perseguir sus metas y alcanzar su máximo potencial. Su relación es un ejemplo clásico de cómo los opuestos se atraen y se complementan. Serkan aporta la estructura y la seguridad que Ozge necesita, mientras que Ozge aporta la alegría y la espontaneidad que Serkan anhela. A lo largo de sus historias, vemos cómo ambos evolucionan y aprenden a adaptarse a las necesidades del otro. Serkan aprende a ser más flexible y a dejar de lado su necesidad de control. Ozge aprende a ser más paciente y a comprender las inseguridades de Serkan. Su crecimiento personal es un testimonio del poder transformador del amor. Aprenden a ceder, a comprometerse y a comunicarse de manera efectiva para construir una relación sólida y duradera. Ahora analicemos algunas escenas clave que nos revelan más sobre sus preferencias en el amor. Recuerden la escena en la que Serkan le confiesa a Ozge sus miedos sobre el futuro. En ese momento vemos a un Serkan completamente vulnerable, mostrando una faceta de sí mismo que rara vez deja ver a los demás. La reacción de Ozge es crucial, lo abraza, lo escucha y le ofrece su apoyo incondicional. Esta escena demuestra que Serkan necesita un amor que lo acepte y lo sostenga en los momentos difíciles. Esta escena es un punto de inflexión en su relación, ya que marca la primera vez que Serkan se permite ser vulnerable ante Ozge. La aceptación incondicional de Ozge le brinda a Serkan la seguridad que necesita para bajar la guardia y mostrar su verdadero yo. Por otro lado, recuerden la escena en la que Ozge sorprende a Serkan con una escapada romántica a un lugar inesperado. Serkan, que está acostumbrado a la rutina y la planificación, al principio se muestra un poco reacio. Pero poco a poco se deja llevar por la espontaneidad y la alegría de Ozge, y termina disfrutando de la experiencia al máximo. Esta escena nos muestra que Ozge prefiere un amor que sea aventurero y lleno de sorpresas, un amor que la saque de su zona de confort y la impulse a vivir nuevas experiencias. Esta escena resalta la importancia de la aventura y la espontaneidad en la visión del amor de Ozge. Para ella, el amor no es solo un sentimiento, sino una experiencia que debe ser vivida plenamente. Otra escena importante es cuando Serkan decide renunciar a su trabajo para apoyar los sueños de Ozge. Este acto de sacrificio demuestra que Serkan ha aprendido a priorizar el amor y la felicidad de Ozge por encima de sus propios intereses. Esta escena nos revela que Serkan, en el fondo, valora un amor que sea generoso y desinteresado. Esta decisión radical marca un cambio profundo en la mentalidad de Serkan. Antes obsesionado con el éxito profesional, ahora prioriza la felicidad y el bienestar de su pareja. Y por supuesto, no podemos olvidar las innumerables escenas en las que Ozge defiende a Serkan de las críticas y lo apoya en sus decisiones. Su lealtad y su fe en él son inquebrantables. Esta escena nos muestra que Ozge prefiere un amor que sea leal y comprensivo, un amor que la haga sentir segura y protegida. La lealtad de Ozge es un pilar fundamental en su relación con Serkan. Ella cree en él incondicionalmente y lo apoya en cada paso del camino, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Además, analicemos el impacto de sus respectivos círculos sociales en sus ideas sobre el amor. Serkan, rodeado de colegas ambiciosos y pragmáticos, tiende a ver las relaciones como transacciones o alianzas estratégicas. Sus amigos, aunque leales, a menudo refuerzan su visión cínica del amor, instándolo a proteger sus intereses y a no dejarse llevar por las emociones. Ozge, por otro lado, está rodeada de amigos bohemios y creativos que valoran la autenticidad y la conexión emocional por encima de todo. Sus amigos la animan a seguir su corazón y a no conformarse con un amor que no la haga sentir completamente feliz y realizada. Estas influencias externas moldean sus expectativas y comportamientos en sus relaciones amorosas. En resumen, podemos decir que Serkan prefiere un amor que sea incondicional, aceptador y que le ofrezca un refugio seguro. Necesita a alguien que lo impulse a ser una mejor versión de sí mismo, pero sin intentar cambiar su esencia. Ozge, por su parte, prefiere un amor que sea divertido, aventurero y lleno de sorpresas. Necesita sentirse libre para ser ella misma y busca un compañero que la haga reír y la apoye en sus sueños. En última instancia, tanto Serkan como Ozge buscan un amor que sea auténtico, genuino y basado en la confianza mutua. Un amor que los haga crecer como personas y que les permita construir una relación sólida y duradera. Un amor que los complemente y los haga felices. En su búsqueda del amor verdadero, ambos personajes nos enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de la comunicación, el compromiso y la aceptación en una relación. Además, es importante considerar la influencia de sus pasados en sus preferencias amorosas.
El trauma infantil de Serkan lo ha convertido en un adulto cauteloso y reservado, que tiene dificultades para confiar en los demás. Ozge, por otro lado, ha tenido relaciones más saludables y estables en el pasado, lo que la ha llevado a creer en el poder del amor y la conexión emocional. Estas experiencias pasadas moldean sus expectativas y comportamientos en sus relaciones actuales. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre qué prefieren en el amor Serkan y Ozge. Hemos explorado sus personalidades, sus acciones y sus declaraciones para intentar descifrar sus preferencias amorosas. Recuerden que este es solo nuestro análisis y que cada uno puede tener su propia interpretación. Al final, el amor es un tema muy subjetivo y personal. Lo importante es que cada uno encuentre lo que realmente busca y que sea feliz en su relación. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Nos ayudaría muchísimo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Están de acuerdo con nuestro análisis? ¿Qué creen que es lo más importante para Serkan y Ozge en el amor? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Vídeos nuevos cada semana sobre sus series y personajes favoritos. No se lo pierdan. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en todas partes. Una vez más, muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.